Bienvenidos al primer capítulo de Cara a Cara, el espacio de conversación que hemos organizado para hablar de mercado, para hablar de inversiones, para hablar de economía en general. Soy Gabriela Villalobos. Y yo, Sebastián Aguirre. Y hoy nos encontramos con el gerente de estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa, con Guillermo Araya. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿Cómo Gaby estás, y Guillermo? Sebastián. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. A ustedes. Bueno, Guillermo, la idea es hablar de mercados, sobre todo de acciones chilenas. ¿Cuáles han sido los principales drivers o motivantes de la bolsa chilena en los últimos 12 meses? El año pasado tuvimos una expectativa de que venía un gobierno, digamos, más pro libre mercado y un desempeño también de las acciones favorable que hizo que el IPSA rentara un 56% y por lo tanto se anticiparon las expectativas y eso hace que este año tengamos un rendimiento bastante acotado de poco más de 4%, pero además con una guerra que estalló el día 28 de febrero que nos ha tenido con una volatilidad también muy significativa. Y producto de eso nosotros hemos tenido también dentro de nuestras carteras o acciones recomendadas acciones defensivas. ¿Qué significa eso, Guillermo? Acciones defensivas significa acciones que no tienen tanta volatilidad. Por ejemplo, cuando pensamos en un Parque Arauco, en un Mall Plaza, que en muchas oportunidades el mercado las considera como empresas de retail, pero son empresas inmobiliarias que le arriendan el espacio al retail. Entonces tienen ingresos bastante estables y considerando que alrededor del 85-90% de sus ingresos son flujos permanentes y fijos. Sí. Solamente un 15% es un fee que se le cobra a los locatarios, más la otra parte variable que hoy día es el ingreso de estacionamiento. Entonces tenemos esas empresas, tenemos empresas que también consideramos dentro de nuestra cartera moderada ampliada, que ya les voy a contar cuál es la sorpresa que tenemos respecto de esa acción hoy día de esa cartera. Tenemos los bancos, tenemos Banco de Chile, Banco Santander. ¿Por qué? Precisamente el día 28 estalla la guerra, se produce, digamos, alza del precio del petróleo y el día 26 de marzo el denominado bencinazo en que el MEPCO no se deja operar totalmente y suben las gasolinas y el diésel. Eso hizo que el IPC de marzo, que se esperaba un 0,6, se disparara un 1%, y el de abril subiera hasta un 1,3%. Entonces, esos IPC muy altos favorecen a estos grandes bancos que tienen muchas cuentas corrientes y las cuentas corrientes no pagan interés y se favorecen entonces de una inflación más alta. Claro. Entonces, esas son acciones defensivas en tiempos de mayor inflación e incertidumbre. Sí. Y en algunas que también han sido golpeadas por el alza del precio del petróleo, por ejemplo, LATAM, pero que han tenido cobertura y también que es una empresa en crecimiento, entonces genera una oportunidad de inversión. Sí. ¿Qué pasa con las acciones de consumo o las ligadas en realidad más a la demanda interna? Lo pregunto porque cuando uno mira las cifras macro, lo que ve es que en realidad el consumo se ha seguido manteniendo activo pese a este entorno menos favorable. Sí, efectivamente, cuando uno mira el IMASEC, también uno de los catalizadores fue precisamente consumo. Pero sí se está viendo un pequeño, digamos, desgaste en eso, en ese catalizador. Ahora, ¿qué pasa? Cuando había atisbo, por ejemplo, el memorándum de entendimiento que hizo que también el precio del petróleo se ajustara, inmediatamente eso hizo que bajaran parcialmente el 100 pesos la gasolina y eso también reactiva inmediatamente el consumo, es decir, está latente. Ahora también vemos el desempeño diferente entre lo que es Falabella y tenemos también Cencosud en la cartera. ¿Por qué? Porque Cencosud alrededor del 60% de su EBITDA, es decir, su resultado operacional más depreciación, está enfocado a supermercados, debería ser más defensivas. Sin embargo, Falabella, que tiene más tiendas por departamento, ha mostrado un desempeño extraordinario con márgenes de EBITDA que se mantienen sobre el 14%. Entonces, Falabella sigue mostrando una muy buena gestión y desempeño y vendiendo al cliente lo que el cliente está necesitando. Entonces, también son acciones que son interesantes. Guillermo, ¿y las empresas que puedan estar por sus negocios más expuestas a los commodities, han visto algo en particular en ellas? Sí, pues precisamente yo no tengo ninguna de commodity dentro de nuestra cartera moderada ampliada, que ya les voy a contar. Los commodities también lo hemos visto bajo presión, excepto había una que sí se vio beneficiada de la guerra, que es SQM. ¿Por qué?
porque al dispararse el precio del petróleo, subió el precio del litio porque al alza el precio del petróleo aceleró la electromovilidad. Claro. Y al acelerar la electromovilidad, se produce un alza en el precio del litio y vimos que SQM alcanzó también precios extraordinariamente altos, que nosotros no la incorporamos en cartera porque mi cartera está basada en fundamentales, más que una cartera técnica, fundamentales, y los fundamentos a mí nunca me dieron comprar. ¿Por qué? Porque el precio promedio estimado de largo plazo era muy alto. Claro. Ahora, ¿qué les quería contar yo y cuál es la novedad? Estas carteras el año pasado la cartera moderada amplia rentó más de un 70% versus un IPSA que rentó un 56%. Sí. Pero no solo eso, sino que desde junio de 2020 hasta junio de 2026, esta cartera ha rentado un 424% versus un IPSA que ha rentado un 196%. O sea, haber comprado IPSA ya es un buen negocio, Claro. pero la cartera moderada amplia ha rentado un 424%. Producto de eso, en Renta 4 se dijo, saquemos un fondo de inversión basado en la cartera recomendada ampliada. Y entonces a partir del día 12 de junio de este año, los clientes, los inversionistas pueden comprar este fondo de inversión que al tener más de un 90% de su composición, y está, yo diría que casi el 100%, la liquidez que va quedando desde la compra y venta de acciones solamente, está basado en acciones con presencia bursátil, se va a acoger al 107 LIR. Claro. Y es ahí donde tenemos novedades. Hablemos sobre el 107 del LIR, porque es parte del proyecto de reconstrucción nacional, esta mega reforma económica, pero no se ha ahondado tanto en el beneficio tributario que esto va a tener para los inversionistas chilenos. Claro, y lo bueno que no se ha hablado tanto, entre comillas, es precisamente porque produjo poco ruido. Claro. ¿Por Sí. qué? Porque esto se había en el gobierno de Lagos, se aplicó, digamos, se inició esta de la exención del impuesto a la ganancia de capital para acciones con presencia bursátil, y después cuando se quiso financiar la PGU, se aplicó este 10%, pero recaudó mucho menos de lo que se esperaba. Como recaudó mucho menos de lo que se esperaba, hoy día el ministro Quirós lo propone y no generó ruido, y por eso a lo mejor se habló poco, pero es un tremendo beneficio que va a impulsar nuevamente la bolsa. ¿Por qué? Porque hay un estudio de Nuam que entre los años 2019 a 2024 el monto administrado bajó de 49,1 a 31,9, perdón, billones de pesos, billones en español, de millón de millones. Y eso implica una caída de un 36% en volumen transado. Y también en todo caso hay que considerar que en ese momento, en ese periodo, se produjeron los retiros de los fondos de pensiones, Claro, que significaron $50.000 millones menos. Sí. Pero indiscutiblemente el hecho de que invertir en este fondo de inversiones Renta 4 Chile Acciones, que va a estar acogido a este beneficio tributario, va a atraer también al pequeño inversionista. Y también al inversionista también de mayor monto. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, está en un tramo alto de impuesto a la renta, que tributa el 30, el 35, 40%, va a querer comprar este tipo de fondos, acciones nuevamente. ¿Por qué? Porque va a pagar cero impuesto a la ganancia de capital. Claro. Entonces es muy atractivo. Y también para el pequeño inversionista. ¿Por qué? Porque estos fondos no van a tener mínimo. Claro, ahora este beneficio tributario comienza a operar a partir de enero del próximo año, Claro, ¿no? 2 de enero de 2017. Claro, significa eso que para poder acogerme a él tengo que haber entrado a un fondo, haber comprado acciones con presencia bursátil a partir del 2 de enero de 2027, o pueden ser acciones de antes y la venta es la que se computa el 2 de enero. Es la venta. Ok. Entonces, la venta. Entonces, un inversionista puede hoy día ya comprar acciones y ver, digamos, con perspectivas de mediano y largo plazo hoy día. Y ver el beneficio después. Claro, y hacer la venta a partir del día 2 de enero, y si hay una utilidad, entonces no va a tributar. Guillermo, ¿y qué efectos puede tener esta medida y este beneficio desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de capitales acá en Chile? Debería aumentar la liquidez y la profundidad. Eso es lo que se espera. También yo espero que en la ley de mercado de capitales
Claro, que empieza ahora la gente. Claro, se proponga algo que también existía, que era la bolsa emergente. La bolsa emergente era que para aquellas empresas que se abrían por primera vez a bolsa, también tenían un periodo de 3 años de exención de pago del impuesto a la ganancia de capital. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué significa que una acción tenga presencia bursátil? Que transa más de 1000 UF en el 25% de los 180 últimos días hábiles bursátiles. Sí. Entonces, Ahora, estos beneficios tributarios, o este beneficio tributario en particular, sumado a otros que vienen también en la Ley de Reconstrucción Nacional, ¿son un posible catalizador o ya están incorporados en el IPSA? yo creo que están parcialmente incorporados. Yo creo que falta la publicación en el diario oficial y que la gente diga, mira, aquí ya no hay, digamos, presentación en el Tribunal Constitucional. No hay Esto vuelta ya, atrás. claro, ya estos puntos, además no están presentados ninguno de estos 2 puntos. Por ejemplo, la baja del impuesto corporativo del 27 al 23 tampoco produjo mucho cuestionamiento. Entonces, yo creo que estos 2 puntos son catalizadores positivos para la bolsa. Y falta, digamos, que sean publicados en el diario oficial, y yo creo que en ese momento también el IPSA debería recoger esta noticia positiva. Guillermo, ¿y tú crees que esto va a atraer a nuevos inversionistas al mercado o los mismos de siempre van a tener más rotación solamente? Yo creo que va a generar mayor liquidez también por inversionistas pequeños que siempre se complican con esto de tener que seguramente en su declaración de renta anual y a través también de estos fondos de inversión, como el caso nuestro, fondo Renta 4 Chile Acciones o fondos mutuos también accionarios, en que las personas no necesitan tener un monto significativo de inversión. Claro. Es decir, este mismo Renta 4 Chile Acciones no tiene mínimo. Entonces nació con una cuota de 1000 pesos y la persona puede ir, invertir y la comisión, ¿cómo se cobra? Se cobra un 0,9% anual más un 20% de éxito, que es la diferencia que se logre, digamos, de rentabilidad en el fondo respecto del IPSA. Ajá. Es decir, si el IPSA renta un 10% y nosotros logramos un 20%, se va a cobrar un 20% de ese 10%, es decir, un 2%, claro. un delta. Sí. Entonces, yo creo que es muy bueno para todo tipo de inversionista, tanto de alto patrimonio como de bajo patrimonio. Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Cara a Cara. Muchas gracias a ustedes Gracias por por la acompañarnos, invitación. Guillermo. Soy Gabriela Villalobos. Y yo, Sebastián Aguirre. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao.